esta mesa de donantes tiene que ser también una oportunidad, y una oportunidad para destacar que este reto migratorio necesita recursos, desembolsos y agilidad administrativa. Cuando comparamos lo que ha recibido por migrante la migración siria, nos encontramos con más de $3.000. Cuando nos encontramos con lo que ha sido el aporte de la comunidad donante internacional en el caso de Sudán, nos encontramos con más de $1.600 por migrante. Y en este caso en particular, en el caso de la migración venezolana, no hemos recibido más de $300 por migrante. Esto no es una recriminación, ni mucho menos una exigencia, pero sí un claro llamado a la acción. Necesitamos que los recursos que han sido anunciados tengan la agilidad suficiente para ser canalizados en la protección de los migrantes. Yo quiero hacer un llamado también para que con los organismos multilaterales podamos destinar rápidamente la mayor cantidad de recursos para atender esta situación. Pero también es mi deber expresarle a la comunidad donante que la causa de este fenómeno no ha terminado, que es la dictadura en Venezuela y la destrucción de todo el aparato económico y social. Y si no llegamos al final de esa situación dramática, lo que vamos a tener es continuamente un mayor flujo migratorio. Los Estados Unidos de Norteamérica ya han dicho también en la administración Biden la apertura para el estatus de protección temporal para un número importante de venezolanos. Hemos visto los compromisos de USAID, hemos visto el gran liderazgo y el compromiso del Canadá, hemos visto también el compromiso de España. Compartimos igualmente, señor presidente, su prioridad por la acción humanitaria. España reconoce el gran paso admirable que ha supuesto el Estatuto de Protección Temporal, que ha convertido a Colombia en un referente en toda Iberoamérica. Es una apuesta decidida y valiente por la dignidad y los derechos de cientos de miles de refugiados y migrantes que España reconoce y apoya. Al mismo tiempo, continuaremos liderando o contribuyendo a las iniciativas de la comunidad internacional para que realmente haya una respuesta solidaria, potente y sostenida de ayuda a Colombia y los demás países de la región en su gran esfuerzo para atender las necesidades de estos refugiados y migrantes. Y en este contexto, no quiero dejar de mencionar el valioso papel de la cooperación española, que actúa hoy en las zonas más desfavorecidas de Colombia, implicándose en el desarrollo de sus comunidades, en el bienestar de refugiados y migrantes o en la aplicación integral de los acuerdos de paz. El nuevo marco de asociación país que nuestros dos países suscribieron recientemente será, a buen seguro, un instrumento de gran valor para orientar las acciones de nuestra cooperación. Ya de regreso aquí en Fórum Internacional por ANTV, estamos desarrollando el tema las migraciones como negocio y arma de guerra, pero en esta oportunidad estamos analizando el caso Colombia. Para ello tenemos como invitado a Juan Carlos Tanús, quien es director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Queríamos explicar un poquito y me atrevo a leer con precisión algunos detalles y justamente a través de los distintos mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas, como por ejemplo la ACNUR o la OIM, podemos observar que los gobiernos también organizan distintos fondos para los migrantes y muy específicamente para el caso venezolano. En ese marco, también el gobierno de Colombia para este 2021 pues publicó el libro blanco Acoger, Integrar y Crecer como las políticas de Colombia frente a la migración proveniente de Venezuela. Pero no quiero dejar de lado algunas cifras. Encabezada esta organización por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Cifras en donde hablamos que solamente entre 2018 y 2020, según este libro blanco, se aprobaron 487 millones de dólares, 487 mil millones de dólares, de los cuales
apenas 350 millones ya fueron desembolsados al gobierno de Colombia y faltan 137 por ejecutar. Pero no solo eso, el 17 de junio del 2021 en Canadá, a través de la Oficina de Asuntos Globales de Canadá, se realizó la Conferencia de Donantes Internacionales. En esta Conferencia de Donantes Internacionales se aprobaron 1.500 millones de dólares para el caso de los migrantes venezolanos, no solamente en Colombia, o los que están en Colombia. Quiero seguir dando datos de parte de estos registros. Y es que Colombia actúa a través del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios para los migrantes venezolanos, donde corresponde la participación de 46 organizaciones no gubernamentales y que es parte también de esta plataforma de coordinación interagencial para los refugiados y migrantes de Venezuela. El fondo para el año 2021 se ubica por 33.6 millones de dólares. Según los datos de la migración colombiana, en Colombia hay 1.74 millones de venezolanos. 56 de ellos precisamente sin el proceso de legalización, sin documentación, sin registro. Pero además de esto, cuando observamos este presupuesto de 33.6 millones de dólares, vemos que el gobierno colombiano a través de este mecanismo justifica el 66% a apoyo en comunicaciones y acompañamiento a la población. O sea, más mediático el destino de estos recursos. Hablando de estas grandes cifras, que vemos que hay grandes sumas dedicadas a atender este supuesto fenómeno, en donde vemos que hay un movimiento interno, no podemos dejar de lado que hasta la banca colombiana creó mecanismos especiales para que los venezolanos pudieran incluso acceder a la bancarización, es decir, a mover sus recursos y el flujo de caja, como usted lo dijo, pero también recursos de inversión. Le sumamos a eso el tratar de captar con este supuesto plan de acoger, integrar y crecer. Estamos también observando que quieren destinar la captación de estos migrantes venezolanos, la regularización que acaba de anunciar el presidente Duque, esta regularización especialmente de nuestros compatriotas venezolanos en los espacios de las zonas económicas especiales colombianas. Con este marco bastante amplio, quiero profundizar, precisamente darle continuidad al análisis, pero profundizar. ¿Es un negocio para Colombia los migrantes venezolanos y esta supuesta crisis humanitaria? Si la respuesta fuera cerrada, diríamos sí. Sí es un negocio porque en algún momento le vendieron la distribución del país. Es decir, en algún momento sectores venezolanos vendieron a la oligarquía colombiana la posibilidad de distribuir el país. Entonces, los pozos petroleros, los yacimientos, el tema del oro, los minerales, quedarían en manos de X o Y sectores. Entonces, lógicamente, es un negocio que iba a largo plazo. En el corto plazo, en el mediano y corto plazo, tendrían otros ingresos que tendría que verse justamente con el tema del negocio en la frontera, que de ese podemos hablar, y el muy corto es el tema migratorio. Carlos Holmes Trujillo se propuso en una reunión en Washington con algunos migrantes colombianos la necesidad de buscar alrededor de 6.000 millones de dólares para atender el tema Venezuela. El tema Venezuela era fundamentalmente la migración. En esa reunión, la discusión con nuestros hermanos colombianos allá, el ministro ya fallecido, canciller y ministro de Defensa, se planteaba la necesidad de hacer un reordenamiento y una redistribución de los recursos porque, según él, esas ONG, que nosotros hemos contado 58, se estaban quedando con el recurso y las grandes transnacionales estaban reclamando la necesidad de que el flujo también los afectara a ellos. Y digo esto porque si usted revisa, cuando ya usted en los buscadores coloca migración de colombianos a Venezuela, lo que le sale son todos los titulares de la migración venezolana en Colombia, no lo que usted está buscando. Y ahí empieza el gran negocio con Google,
y luego empieza el gran negocio con Semana, con El Espectador, con El País y con El Colombiano, y montaron la gran estructura que es esa asociación de medios que necesariamente para que pegue allí necesita tener el recurso que países aliados del gobierno colombiano han destinado, pero incluso la Unión Europea, que juega también comparte los recursos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que tiene recursos que también son del Estado, del pueblo venezolano, que pagan su cuota justamente en Naciones Unidas y que juegan en algún momento a el tema humanitario, pero que terminan siendo politizados. Ahí es importante aclarar, ha sido un negocio para ellos porque han conseguido ya parte de ese 40% que habían destinado. Como es un recurso de cooperación internacional, no está sujeto al derecho interno administrativo colombiano, por lo tanto no hay control, es decir, la Contraloría no puede controlar esos recursos, no tiene cómo, porque hay una normativa del derecho doméstico colombiano interno frente al tema administrativo y le imposibilita eso. ¿Por qué? Porque está diseñado justamente para eso. Ahora, se reclaman el que aún no llega el recurso suficiente para atender la migración, y por eso los titulares siguen siendo que aún hay movilidad, que el tema del desplazamiento forzado en la frontera hacia el interior del país. ¿Por qué? Porque si no son noticias no pueden cobrar. Revista Semana, que además representa una estructura de los poderosos económicamente y mediáticamente hablando en Colombia, se da la tarea de solo publicar las notas que están en relación al último informe de la Organización de Migraciones, de la OIM, y el tema NUR, pero además debe pasar por el filtro de Migración Colombia, es decir, Cancillería colombiana. Si no, no son publicadas ahí. Y digo esto porque todos los reportajes que han hecho en la frontera, paradójicamente, coinciden con lo que se ha denunciado en el plano internacional. Hay un gran negocio desde el gobierno colombiano frente a la migración venezolana. Ahora, esa migración tiene propósitos de desarrollarse y estructurarse en la medida en que políticamente les dé resultado. Han bajado los últimos 90 días porque ese plan para implementar el estatuto de protección al mejor estilo de los Estados Unidos, que tiene 31 millones de mexicanos en sus arcas, no ha dado resultado. ¿Por qué no ha dado resultado? Porque ese estatuto está diseñado para una política coyuntural. Quien está asumiendo esa política hoy es Duque, y Duque en 10 meses se va. En 10 meses entrega el gobierno y no se sabe si se vuelva a caer el otro cartel, después el cartel de Lima, frente al tema Venezuela, porque ya no habría con quién asumirlo. Ahora, Duque aspira a que en estos próximos 10 meses recoja todo el dinero posible y genere mayor escándalo frente al tema Venezuela. Por eso se pega justamente a la negativa frente a los diálogos en México, se pega a la negativa de los procesos locales. Es que la frontera en términos de lo local ha tenido desarrollo, entendiendo además que hay un bloqueo que inicialmente se produjo desde Venezuela en el 2015 y luego un cierre técnico que desarrolló el gobierno del presidente Santos para que los vehículos venezolanos no ingresaran al territorio colombiano, y ese desarrollo local está yendo por encima de las políticas de Bogotá. Digo esto por el tema del intercambio y la integración fronteriza. Nuevamente tenemos que irnos a una pausa, pero precisamente vamos a hablar al retorno de las mesas del diálogo, de esta iniciativa, aunque se avecinan 10 meses nada más para el presidente Duque, pues lo que se proyecta para el año 2022, para el nuevo periodo. No se aparten de sus pantallas, seguimos aquí, pero aprendiendo un poco más con Diplomacia Bolivariana de Paz por ANTV, Señal del Pueblo Legislador. Después de un tiempo, para algunos casos podría llegar el retorno, ya sea de forma voluntaria o involuntaria a través de la deportación. Regreso a una comunidad a donde a veces siento que ya no pertenezco, me siento extraño. La gente me mira como fracasado, el que no lo logró, puede que no tenga acceso a servicios de salud, pierdo mis controles médicos y puedo enfermar. Es difícil reintegrarme, me siento angustiado y triste. Algunas veces, la etapa más difícil es el retorno y lo más complejo, lograr reintegrarme. Es claro ahora el por qué debemos hablar y analizar el tema de la salud de las personas migrantes. Se hace evidente la importancia de crear políticas, generar mejores condiciones, disminuir vulnerabilidades y brindar atención integral a quienes son parte de este ciclo migratorio.
Y por eso estamos aquí hoy. Debemos, según lo establece la Resolución 6117 de la Asamblea Mundial de la Salud, mejorar los sistemas de información, investigar, dar seguimiento y articular las fuentes de información nacional y regional para visibilizar a esta población y su condición de salud. Debemos crear servicios de salud inclusivos que sean amigables hacia las personas migrantes, con personal bien capacitado, contar con la posibilidad de traducción para los casos que lo ameritan y condiciones que inviten a toda persona, sin importar su condición migratoria, a ser atendido. Es también nuestra tarea diseñar políticas nacionales y regionales que faciliten esa inclusión, eliminar barreras estructurales, facilitar el registro. Sabemos que lo restrictivo genera invisibilidad y esto genera vulnerabilidad. Debemos fortalecer redes para facilitar una intervención multisectorial, binacional y regional, establecer protocolos para brindar una respuesta conjunta, interdisciplinaria e integral. El compromiso político y la participación concertada de todas las partes vinculadas será fundamental para garantizar este derecho. Parece ser una tarea grande y compleja, pero con la certeza de que tenemos grandes capacidades ya instaladas, con gente sensibilizada, instrumentos nacionales y regionales ya establecidos y toda la intención por mejorar. Estamos totalmente seguros que la tarea es posible, alcanzando nuestro objetivo de migrantes saludables en comunidades saludables. Y recuerden, esto sirve a todas las personas. Nadie aquí...